Nunca imaginé que una decisión llevaría mi vida a un cambio inesperado. Jamás olvidaré el día en que todo se derrumbó. El aire pesaba, como si una tormenta estuviera a punto de estallar. Miré por la ventana, las nubes grises se arremolinaban en un cielo que antes era azul. Un presentimiento me recorrió la espalda, un escalofrío que me hizo temblar. Esa mañana, estaba en la casa de mis padres. Todo parecía normal, pero sabía que el clima emocional estaba cargado de secretos. Mi madre pasaba de un lado a otro, sus manos temblaban mientras trataba de preparar el desayuno. La caída de un plato rompió el silencio, y en su mirada vi miedo. ¿Está todo bien?, le pregunté, pero ella solo sonrió forzadamente. Esa sonrisa me rompe el corazón. Yo había tomado una decisión: dejar mi trabajo. Era un sacrificio, un paso hacia lo desconocido. Mis amigos me decían que estaba loco. Tienes que mantener la estabilidad, insistían. Pero en mi interior crecía un deseo ardiente de hacer algo diferente. Algo que me llenara, que me hiciera sentir vivo. Y así, a medida que el desayuno se convertía en un campo de batalla entre ilusiones y realidades, un mensaje inesperado llegó a mi teléfono. Era de Javier. Mi ex. Necesito hablar contigo. Es urgente. Mi corazón dio un vuelco. Recordé las risas, las promesas. También recordé el dolor de la ruptura, esos días vacíos en los que el tiempo se detenía. ¿Qué querría? ¿Acaso tenía que ver con mi decisión de dejar todo atrás? La habitación se llenó de murmullos, de ecos confusos de la conversación con mi madre. Me sentía atrapado, como si una mano invisible me empujara hacia una verdad que temía descubrir. La decisión que tomé me llevaría a un futuro esperanzador o a un abismo de incertidumbre. Me levanté, decidida a buscar respuestas. Cada paso hacia la puerta era un latido apresurado. Ignoré la mirada preocupada de mi madre, sentí el nudo en mi garganta. La tensión acumulada era abrumadora. ¿Qué secretos escondía Javier? Las preguntas apiladas en mi mente, y la inquietud se adueñaba de mí. Afuera, el viento soplaba con fuerza, como si la naturaleza misma supiera que mi vida estaba a punto de cambiar. Cerré los ojos un momento, respiré hondo y, con el teléfono en la mano, me dirigí hacia lo desconocido. El sonido del mensaje fue como un disparo. ¿Estaría preparada para lo que venía? Las palabras de Javier danzaban en el aire entre nosotros. Tenía que saber. Mi decisión ya estaba tomada, pero lo que me esperaba podría ser mucho más grande y misterioso de lo que jamás había imaginado. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito avisarte sobre algo importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los desinscribió sin aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo aquí abajo y asegúrate de que estás suscrito al canal. No querría que te perdieras ninguno del contenido exclusivo que vendrá pronto. Y mientras estás aquí, aprieta ese botón de me gusta. De verdad, me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a conectar. El aire fuera de la casa era fresco, pero mi corazón ardía en una mezcla de ansiedad y anticipación. Caminar por las calles familiares se sentía como recorrer un laberinto. Cada esquina traía consigo recuerdos que había intentado enterrar. Las risas de Javier, sus caricias torcidas en un amor que algún día fue puro, resonaban en mi mente mientras me dirigía a nuestro lugar. Un pequeño café en el que las luces tenues parecían susurrar secretos de un pasado que nunca se había cerrado del todo. Al llegar, mi estómago se retorcía. La visión del local lleno de gente, de parejas que compartían risas y miradas cómplices, me hizo sentir fuera de lugar. No sabía si me iría más aliviada o más angustiada al ver a Javier nuevamente. La última vez que nuestras vidas se cruzaron, el amor se había transformado en heridas abiertas. Mi corazón estaba aún frágil, y su mensaje había revivido sentimientos que creía muertos. Javier llegó unos minutos después, y en cuanto mi mirada se encontró con la suya, sentí un torbellino de emociones. Sus ojos, que antes me habían parecido un refugio, ahora eran un misterio. Había pasado tiempo desde su partida, pero algunas cicatrices nunca sanan del todo. Se acercó,
y un nudo se formó en mi garganta. Hola, dijo con una voz que, a pesar de todo, me pareció familiar. Hola, respondí, intentando que mi tono no revelara la tormenta en mi interior. A medida que tomábamos asiento, el silencio fue pesando. Las conversaciones a nuestro alrededor se tornaron en un murmullo lejano, como si solo existiéramos nosotros dos, flotando en un pequeño universo cargado de recuerdos. Te he estado buscando, comenzó, y por un momento, el caos de mis pensamientos se congeló. Hay algo importante de lo que necesito hablarte. No es fácil para mí, pero hay algo que no te dije cuando terminamos. El café, decorado con recuerdos de momentos felices, se volvió un escenario para revelaciones desgarradoras. El aliento se me cortó al escuchar esas palabras. ¿Qué podría ser tan importante, Javier?, pregunté, tratando de que mi voz no temblara. El dolor de nuestra separación todavía se reflejaba en cada palabra que pronunciaba. Él se pasó una mano por el cabello, un gesto que solía ser su refugio en tiempos de tensión. Lo que te voy a contar cambiará todo. Por favor, escucha. Mientras hablaba, las palabras comenzaron a encajar como piezas de un rompecabezas. Un giro inesperado en su vida que lo había llevado a perderse, a alejarse de mí, y a enfrentar sus propios demonios. Fui diagnosticado con algo que no esperaba. Sabía que mi vida no podía continuar como hasta entonces, así que me fui, confesó, y sentí el corazón latir con fuerza. La compasión, mezclada con la incredulidad, embargaba mi ser. Angustia y tristeza se apoderaron de mí al escuchar que todo el peso que había llevado lo había alejado, haciéndolo sentir como una sombra. En su mirada había vulnerabilidad, una honestidad rara vez vista, pero también había miedo, miedo de decepcionarme nuevamente, miedo a que no lo aceptara. De pronto, el café lleno de alegría parecía un lugar sombrío. Solo quería que supieras, por si alguna vez pensaste que no me importabas. Lo hice porque necesitaba encontrarme, necesitaba sanar. La sinceridad en su voz desgarraba mi coraza, empujándome a reconsiderar todo lo que creía saber sobre nosotros y sobre mí misma. Pero, podría dar ese salto de fe al abismo donde habíamos caído. Antes de que pudiera responder, un estruendo resonó afuera, como un eco de la tormenta que se había estado gestando en mi interior. El cielo se oscureció repentinamente, unas gotas de lluvia comenzaron a caer y, tras una fuerte ráfaga de viento, un grito de sorpresa atrajo la atención de todos en el café. «Mira», gritó un cliente, señalando hacia la calle. Yo volví la mirada y lo que vi me dejó paralizada. Un grupo de personas, seguidores de una manifestación que clamaba por un cambio, marchaban frente al café con carteles que exigían una realidad diferente. De repente, mi propia lucha y la de Javier se sintieron irrelevantes ante la fuerza colectiva de esas voces levantadas en busca de justicia. Las palabras de Javier aún flotaban en el aire, llenas de promesas y confusión, pero la tormenta exterior también revoloteaba en mi interior. Mientras el clamor del mundo exterior crecía, me di cuenta de que había llegado una encrucijada, una intersección entre nuestro pasado y el futuro incierto que ansiaba construir. La decisión no era solo mía. Hablar de heridas, compartir temores, todo podía llevar a una nueva esperanza o a un adiós definitivo. Mi cabeza daba vueltas, todo se tornaba cada vez más vital y urgente. Javier, no sé qué va a pasar después de esta conversación, museé, con el ruido de la rabia del mundo afuera resonando en mis oídos. Y justo cuando juro que algo se caía, nuestros ojos se encontraron, llenos de promesas y desgarros. Pero, ¿podríamos realmente reconstruir lo que alguna vez tuvimos? El murmullo de manifestantes se transformó rápidamente en un clamor ensordecedor, y aunque el ruido llenaba el café, parecía sacarse en pausa entre Javier y yo. Era como si la vida a nuestro alrededor estuviera en reprisa, mientras nosotros dos nos encontrábamos en un momento suspendido. Y si los manifestantes tuvieran razón, pensé, mi mente divagando sobre aquellos que luchaban por un cambio en el mundo. Me pregunté si mi lucha por comprender a Javier podía llegar a ser parte de algo más grande. La vida no se trataba solo de mí, de su diagnóstico o de las heridas pasadas. Era un campo de batalla donde las decisiones no eran solo personales, sino que afectaban a quienes nos rodeaban. Es un momento difícil para todos, murmuré sin darme cuenta. Tal vez deberíamos salir, propuso Javier, interrumpiendo mis pensamientos. Su voz sonó firme, desafiando un poco el caos que se desarrollaba a nuestro alrededor.
necesitamos sentir la vida, el propósito que nos rodea. La idea de salir en medio de aquella manifestación era abrumadora. La intersección de nuestros mundos, el caos emocional que vivía al lado del caos del mundo exterior, amenazaba con desbordarse. Sin embargo, había algo atrevido en su propuesta que me hizo sonreír débilmente. ¿Te imaginas si la gente supiera que aquí dentro tenemos nuestra propia lucha? Una lucha de un par de corazones que no logran entenderse, respondí, intentando desdramatizar el momento. Mis palabras provocaron una luz tenue en su rostro. A través de esa risa leve, creí que podía vislumbrar la conexión que alguna vez existió. Mientras nos dirigíamos hacia la salida, el aire fresco y húmedo de la lluvia nos recibió. Aquella sensación era como una nueva oportunidad. Frente a nosotros, la multitud se movía con determinación, hombres y mujeres sostenían carteles que hablaban de amor, respeto y justicia. En ese instante, el caos exterior se sintió menos amenazante, se convirtió en un espejo de nuestras propias luchas internas. ¿Por qué no elegimos un cartel y nos unimos?, propuse, mi voz resonando entre el clamor. No podía creer que estuviera diciendo eso, pero la camaradería de la manifestación encendía algo dentro de mí, algo que durante mucho tiempo había creído extinguido. Quizás el cambio no es solo para ellos, sino también para nosotros. Quizás deberíamos aprender a comunicarnos, sugirió Javier con su habitual entusiasmo, llevándome a un pequeño puesto donde vendían pancartas. Escogimos una que decía, el amor transforma. Al sostener la pancarta juntos, sentí las manos de Javier cerca de las mías. Era un gesto desesperado, pero a la vez lleno de significado. Con cada paso en medio de la multitud, el miedo comenzó a desvanecerse, repleto de un aire de esperanza compartida. Las risas y las canciones se entrelazaban en un tapiz que saturaba el ambiente. El eco de sus reivindicaciones sonaba en mis oídos como un mantra, resonando con mis propias ansias de reformar nuestro amor. Puedes perderte en el amor, dijo Javier, sus ojos fijos en el cartel entre nosotros. Pero también puedes encontrarte. Aprender a construir, no solo a destruir. Algo en su mirada me hizo desear la posibilidad de reescribir nuestra historia. Sin embargo, justo cuando la sensación de conexión comenzaba a calar hondo, una joven frente a nosotros gritó con fervor, «Alza tu voz. No dejes que el miedo te apague». Fue como una campana que sonó en mi interior, despertando preguntas que aún no tenía respuesta. Javier, dije, sintiendo que el corazón se me encogía. La intensidad de sus ojos se cruzó con un nuevo temor. ¿Y si esto no es suficiente? ¿Y si al final todo sigue igual? No lo sé, admitió, y por un instante, el mundo a nuestro alrededor se desvaneció. Pero lo que sé es que este es un paso, y ya no quiero dar marcha atrás. La intensidad del momento se desbordó cuando un grupo de manifestantes se acercó, pidiendo a todos que compartieran sus historias, su voz. Ven, extendí mi mano hacia Javier, impulsada por una mezcla de desesperación y esperanza. Sin embargo, al mirar sus ojos, comprendí que había algo más que él podía no estar dispuesto a compartir. Una sombra cruzó su rostro mientras la multitud comenzaba a unirse en torno a nosotros. Había un temor oculto que me decía que lo que podía surgir de esta experiencia podría cambiar todo. Un rostro conocido pasó bajo nuestra pancarta, una antigua amiga de Javier. Su mirada se alteró rápidamente y, en un susurro que se perdía en el bullicio, dijo, «¿No puede ser Javier? ¿Qué haces aquí?». La revelación estaba en el aire, como un trueno esperando ser liberado. Sabía que aquella intersección podría llevarnos a nuevas alturas o estrellarnos en lo profundo del pasado. La pregunta ahora latía en mi pecho como un tambor. ¿Podría esa historia olvidada volver a resurgir y traernos claridad o cerrar las puertas de nuestro futuro para siempre? El murmullo de la multitud pareció desvanecerse por un instante cuando las palabras de la amiga de Javier reverberaron en mi mente. ¿Qué haces aquí? La pregunta sonó como un eco distante, pero a su vez cercano, capaz de romper la burbuja frágil que habíamos creado entre nosotros. Miré a Javier y vi cómo sus ojos, antes llenos de determinación, ahora reflejaban un tumulto de emociones. Era como si la marea de la manifestación empezara a retroceder, dejando al descubierto viejas heridas que creía cerradas. «María», murmuró él, su voz visiblemente temblorosa. En ese momento, su tono me hizo comprender que no era cualquier encuentro. Era la confluencia de un pasado que, aunque doloroso,
también contenía recuerdos que Javier aún no estaba listo para afrontar. Retrocedí un paso, como si al hacerlo pudiera escapar de la inevitable tormenta que se gestaba. Ella se acercó, su rostro una mezcla de sorpresa y preocupación. No esperaba verte aquí. ¿Todo está bien? El brillo de sus ojos se centró en él, y no pude evitar sentirme como una sombra a su lado, invisible ante el resplandor de viejos lazos. Javier, atrapado entre el deseo de preservar su historia y la necesidad de abrirse a nuevas experiencias, tomó un respiro profundo, como si intentara reunir valor ante un tribunal de recuerdos. Estoy tratando de encontrarme, respondió, su voz aún titubeante. Me sentí vulnerable al escuchar su frase. En ella había una carga, un mensaje oculto que resonaba entre líneas. ¿Qué significaba realmente encontrarse en medio de este estruendo? Y como incluía mi presencia en todo eso, María entrecerró los ojos, buscando algo más que la superficie de su respuesta. Pero, ¿estás bien? No debería ser un lugar para ti. Su voz dulce y preocupada me hizo sentir como si acabara de enviar la inquietud a un nuevo nivel. De repente, la pancarta entre nosotros, que decía "El amor transforma", comenzó a parecer insignificante en comparación con el complicado entramado de nuestros corazones. En un acto reflejo, los recuerdos del pasado me atacaron, llenando cada rincón de mi mente. Las historias compartidas, las heridas expuestas, los momentos que habíamos tratado de enterrar. Me sentí atrapada en el tiempo, con las palabras de Javier resonando aún: aprender a construir, no solo a destruir. Pero la construcción requería que los cimientos estuvieran no solo limpios, sino también honestos. El aire entre nosotros se tornó denso. Mientras María examinaba a Javier, yo me sumergía en la idea de que cada relación viene con el peso de los secretos. ¿Cuánto necesitábamos desenterrar para que el amor pudiera verdaderamente transformarnos? Nosotros estábamos bien, no, intervine, rompiendo el silencio que había caído sobre la conversación. No sabía si lo decía por mí o por él. Las palabras, aunque con la mejor intención, sonaron como un grito por desesperación y claridad. Necesitaba respuestas, sí, pero Javier hizo una pausa, la misma que había tenido tantas veces en el pasado, como si temiera las repercusiones de su propia sinceridad. La multitud seguía girando a nuestro alrededor, pero aquí, en esta burbuja de tres, el sonido se convirtió en un eco vacío. Pero no solo hay que mirar hacia atrás. Hay que avanzar. Estoy aquí porque quiero cambiar, para seguir adelante y dejar mi pasado en el pasado. ¿No es eso lo que todos buscamos? ¿Estás seguro de que puedes hacerlo aquí?, interrumpió María. Su mirada se había endurecido, y la preocupación en sus ojos giraba entre la amistad y algo más con un trasfondo de historia compartida. Javier tragó saliva, sabiendo que la vida rara vez se complicaba tanto como lo estaban haciendo ahora las cosas que se consideraban simples. Antes de que pudiera formular una respuesta, el clamor de la multitud volvió a envolvernos, invocando su energía resistente. Con algo más que palabras en el aire, se gestaban complicidades y secretos. La posibilidad de ser vulnerables a la vista de otros era aterradora, pero también liberadora. Tal vez deberíamos concentrarnos en nosotros. Dije, tomando la iniciativa mientras la ansiedad amenazaba con derrumbarme. Hacer esto juntos, superar nuestras historias antes de abrirlos a los demás. Pero Javier vaciló, la mirada perdida entre mis palabras y los recuerdos que se aferraban a su pasado. Lo quiero, pero comenzó a decir, y eso fue todo lo que necesitaba escuchar para saber que estaba en un punto crítico. Al mismo tiempo que el amor podría ser el hilo que nos mantenía unidos, también era un visaje que se desvanecía entre el pavor antiguo de sus sentimientos. Antes de que pudiera articular mi inquietud, la voz de la manifestante que había gritado momentos antes volvió a resonar entre nosotros, pidiendo a todos que compartieran su verdad. Cada historia importa. No estás solo. Estamos aquí, listos para escuchar. El llamado me atravesó como un torrente de agua fría. La decisión de Javier se podría convertir en un acto de liberación o, paralelamente, en una cadena que lo atara a pasados que aún dolían. Miré a su lado, buscando un rayo de luz en sus ojos. Quiero que estés aquí, pero no sé cómo. Tal vez deberíamos contar nuestra historia, sugirió, buscando mi mirada con una mezcla de súplica y esperanza. Justo cuando la electricidad de esa idea empezó a tomar forma, la vibrante manifestación estalló en una protesta ruidosa y efervescente. La energía amenazó con avanzar y llevárnoslos a un destino desconocido.
Necesitaba decidir si quería ser parte de eso, de esa historia compartida, o si debíamos seguir caminos separados. En ese instante, el latido de la multitud y el eco de las palabras de Javier resonaron en mi pecho de una manera que hizo que mi próximo suspiro se sintiera como un abismo interminable. ¿Era momento de abrir el corazón, o estaba a punto de reiniciar ciclos que no podían ser reiniciados? El ruido de la multitud se intensificó, creando un acompañamiento tumultuoso a nuestras indecisiones. Entre las pancartas que se agitan y las voces que claman por cambio, sentí como la presión aumentaba, convirtiendo cada instante en una elección. La respiración de Javier se hizo más pesada, cada inhalación un juego de palabras no dichas que acumulaban un peso insostenible. ¿Y si al contar nuestra historia solo seguimos perpetuando nuestras cicatrices?, pregunté, a modo de defensa contra el desbordamiento emocional que comenzaba a brotar en mí. La duda resonaba en el fondo, como un río oscuro que amenazaba con arrastrarnos. Siempre hay una manera de darles un nuevo significado, contestó Javier, su voz clara a pesar del murmullo, como un faro que trata de guiarnos a la orilla. No tengo todas las respuestas, pero creo que el primer paso es ser honestos. Miré a María, cuyas cejas se fruncían en un gesto de incertidumbre, pero su presencia, aunque cargada de historia, también ofrecía esencia de confianza. Un paso a la vez, insistí, sintiendo que la marea de nuestras emociones nos arrastraba, y a la vez nos ofrecía la oportunidad de construir un camino. Pero el miedo al futuro acechaba, como un espectro en la sombra de la multitud. Debemos decidir a dónde queremos ir, propuso María, su voz, aunque suave, se escuchaba firme. Cuando hablamos de nuestra historia, se abre un puente. Es un acto de valentía. Cada palabra que pronunciaba actaba como un recordatorio de lo que realmente estaba en juego, nuestras historias, esos relatos fragmentados que llevábamos en nuestros corazones. ¿Y si no todos están listos para escuchar? ¿Y si hay cosas que ni siquiera nosotros recordamos con claridad?, aventuré, con un nudo en la garganta. El temor al rechazo, a las verdades que podrían ser demasiado dolorosas para enfrentar, se hizo presente en mi mente. Pero tampoco podemos seguir escondiéndonos detrás de nuestro pasado, replicó Javier, ahora con más determinación. He vivido demasiado tiempo así, permitiendo que mis miedos gobiernen mis decisiones. No puedo seguir así. Quiero que tú estés conmigo, pero necesito que también seas parte de esto. Sus palabras resonaron como un compromiso, un pacto implícito que desbordaba su vulnerabilidad. El clamor de la protesta continuaba, sus ecos reverberando en el espacio, y con cada pulsar de esos gritos, sentí que el desafío se tornaba más claro. Compartir significaba liberarse, y a la vez, asumir riesgos. Tal vez este sea el momento, me dije en voz baja, pero la fuerza de la decisión aún luchaba contra el impulso de retroceder. Javier extendió su mano hacia mí, una invitación tangible a dar ese paso hacia un terreno inexplorado. Si lo hacemos juntos, podemos hacerlo. Caminemos a través del dolor, hacia algo nuevo. Miré sus ojos, buscando respuestas y encontrando la chispa de algo que aún brillaba, algo que valía la pena arriesgarse por descubrir. ¿Y tú, María? ¿Estás dispuesta a ser parte de nuestra historia?, pregunté, mi voz frágil y esperanzada. Recordaba los días en que su amistad era un refugio, un abrigo caliente en medio de tormentas emocionales. Su expresión se suavizó, y vi cómo la incertidumbre se transformaba en determinación. Si eso significa abrirme a un diálogo verdadero, entonces sí. Estoy dispuesta, aunque me aterra. Y sé que no tenemos que hacerlo perfecto, solo ser nosotros. En ese momento, la multitud se erguía como un testigo silencioso, observando cómo las decisiones se cernían sobre nosotros. La incertidumbre, aunque aterradora, se sentía también como un lienzo en blanco, listo para ser pintado con nuestras verdades. Está bien. Vamos a hacerlo, dije, apretando la mano de Javier, sintiendo como la calidez de su apoyo me envolvía. Sin embargo, la realidad de nuestro compromiso comenzaba a difundir en el aire, un reto que no podíamos esquivar. Recordemos que aunque compartamos nuestra historia, también es personal, murmuré mientras la multitud se movía en un vaivén casi hipnótico. Estamos creando nuestro espacio. Seguro en medio del caos. A medida que nos acercamos al epicentro de la manifestación, me di cuenta de que este acto no solo era un viaje hacia la verdad, sino hacia la construcción de un futuro. Pero, justo cuando sentí que el camino se despejaba, un grito explosivo se hizo camino a través del estruendo. Yo también tengo una historia que contar. Era una voz poderosa,
que llamaba a los demás a escuchar, y en su proclamación sentí que nuestras batallas se entrelazaban ineludiblemente con la de otros, y que quizás la verdad fuera un campo en el que todos debíamos luchar. Momentos después, una serie de luces brillantes estallaron en el cielo nocturno. Era un espectáculo de fuegos artificiales, y entre los colores vibrantes que llenaban el aire, una súbita realización me golpeó con fuerza. No solo se trataba de contar nuestra historia, sino de integrarla en un contexto más amplio, de permitir que nuestras verdades fueran una parte del tejido colectivo. La multitud, en un éxtasis compartido, comenzaba a corear, y en ese mar de voces unidas, comprendí que la historia de Javier, la mía y la de María se entrelazaban con las de todos a nuestro alrededor. La presión de la verdad individual estaba ligada irremediablemente a la necesidad de expresión del conjunto. A medida que los fuegos artificiales iluminaban la noche, mi corazón se llenaba de una mezcla de emoción y temor. Este era solo el comienzo de un camino lleno de incertidumbres, pero también de esperanza. ¿Estábamos listos para ser escuchados y a la vez para escuchar? La respuesta no estaba clara, pero sentía que habíamos dado el primer paso hacia lo desconocido, y eso, en sí mismo, era un acto de valentía. El eco de las voces enardecidas nos rodeaba, un mar de fervor y esperanza que parecía querer elevarnos por encima de nuestras dudas. Sin embargo, a pesar de la energía vibrante de la multitud, en mi pecho había un nudo que se intensificaba con cada grito de libertad que se alzaba en el aire. Me sentía atrapada en una paradoja. La confirmación de que estábamos listos para ser escuchados coexistía con el miedo a desnudarnos emocionalmente ante aquellos que, tal vez, hasta ese momento, solo eran extraños. Javier y María estaban a mi lado, sus miradas enfocadas en el núcleo de la protesta, pero yo no podía deshacerme de la sensación de que este camino hacia la verdad no solo nos tocaría a nosotros. La voz que había resonado con fuerza en medio del tumulto me seguía martillando en la mente. ¿Quién más estaba aquí, listo para compartir su dolor? ¿Y cómo resonarían esos ecos con nuestras historias personales? Los fuegos artificiales estallaban en un espectáculo de luz, un recordatorio de que la celebración de nuestras dificultades podría también ser un acto de resistencia. Pero a pesar de la belleza de la imagen, una sombra de autocrítica se cernía sobre mí. ¿Y si no estábamos listos para este despliegue? ¿Y si nos perdemos a nosotros mismos en la búsqueda de ser escuchados? Pensaba, mi corazón latente de ansiedad. María, percibiendo mi inquietud, me miró fijamente. ¿Qué es lo que te preocupa realmente?, preguntó con un tono comprensivo que resonaba en el núcleo de nuestra amistad. Estamos aquí para ser auténticos, no perfectos, lo sé, pero hay tanto ruido afuera que me asusta pensar que podríamos ser solo otra historia más en esta batalla. Quiero que nuestra voz cuente, respondí, sintiendo que la vulnerabilidad comenzaba a deslizarse como una corriente fría por mi cuerpo. Entonces hagámoslo significativo, sugirió Javier, su mirada intensa. Lo que compartamos no solo importa en sí mismo, sino por el vínculo que crea. Al contar nuestro relato, podemos inspirar a otros a hacer lo mismo, a sanar juntos. Mientras procesaba sus palabras, vi como un grupo de personas en primera fila comenzó a columpiar una pancarta que decía: el dolor compartido no pesa tanto. Fue como un destello de luz en nuestras tinieblas. Quizás la verdad no era solo un grito desgarrador, sino un canal para la redención y la conexión. María se unió a nuestra reflexión. Cada historia tiene su propia complejidad, pero es precisamente nuestra autenticidad la que puede resonar con otros. El momento está aquí, y no podemos dejarlo pasar. Su voz se convertía en una guía entre la maraña de mis emociones. Así fue como decidimos. El próximo paso sería dar voz a nuestros relatos. Con cada palabra que pronunciásemos, deberíamos intentar, no solo comunicar, sino también permitir que otras historias florezcan en el proceso. El tronar de los fuegos artificiales se hizo eco en la multitud. La energía se volvió casi palpable, un llamado a actuar. Pero poco antes de que pudiéramos avanzar hacia el núcleo de la protesta, un joven, que parecía haber emergido de la nada, se interpuso ante nosotros. Ustedes están listos para compartir su historia. Sus ojos irradiaban fervor mientras su voz se elevaba por encima del tumulto. Su intensidad me sorprendió y me llenó de inquietud. ¿Qué sabes de nosotros?, espetó Javier, un destello de desconfianza en su mirada. Sé lo que todos sabemos. Aquí, en este lugar, hay dolor, hay anhelos. Pero ustedes también son parte de este movimiento. Ustedes tienen poder en su voz, dijo el joven,
y su declaración fue como un disparo en el silencio. La multitud, que lo escuchaba, comenzó a murmurar, entrelazando nuestras historias con un sinfín de narrativas sobre amor, pérdida y lucha. No nos escondamos detrás de nuestro miedo, insistió. Esta es nuestra oportunidad. No permitir que otros adivinen cuál es nuestro relato es permitir que ellos cuenten la historia que nos pertenece. Las palabras pesaban en el aire. El joven extendió su mano, propiciando una conexión entre todos. La multitud sintió una nueva energía surgiendo, un sentido de comunidad que nos despojaba de nuestras soledades. Pero su mirada se centró en mí, como un rayo que iluminaba el camino. Ustedes son parte de esto. Van a dar un paso adelante o dejar que otros vivan su historia, y en ese momento, el mundo se sintió como si se congelara. Podía sentir el calor de las expectativas de todos nosotros, un reflejo de la pasión que nos conectaba a todos. El miedo se mezclaba con la adrenalina de lo desconocido. Sabía que este acto no era solo un movimiento hacia la verdad personal, era una invitación a un cambio colectivo que podía tocar la vida de muchos. Javi, María, murmuré, sintiendo el destello de determinación arder en mi interior, creo que estamos listos. Justo cuando estaba a punto de avanzar, un estruendo más fuerte que el propio clamor de la multitud retumbó en el aire. Las luces brillantes a nuestro alrededor comenzaron a apagarse, y un súbito silencio se cierne como un oscuro presagio. Todo se tornó borroso, mientras el ardor de la lucha y la posibilidad de ser escuchados se conjuraban en ese instante. ¿Qué desafíos nos esperaban con esa elección? ¿Realmente estábamos listos para compartir nuestra historia en un contexto tan tumultuoso? Una revelación inquietante se deslizó por mi mente, ¿y si, al final, no somos los únicos que temen ser escuchados? La penumbra se cerró a nuestro alrededor como un manto, y el murmullo de la multitud se convirtió en un eco distante, casi etéreo. La atmósfera se sentía cargada, como si el aire mismo esperara que alguien rompiera el silencio, que alguien se atreviera a hablar en medio de las sombras. Un soplo de incertidumbre hacía que mis pensamientos se agitaran. La expectativa era casi tan pesada como el miedo que palpaba en mi pecho. María apretó mi mano, su contacto era un ancla en toda esta confusión. ¿Qué hacemos ahora?, susurró, su voz casi desapareciendo en la oscuridad. Era la pregunta que todos compartíamos, independientemente de que nadie tuviese la respuesta. La figura del joven con fervor aún permanecía ante nosotros, su expresión cambiando, reflejando la inquietud de la multitud. Aún en la penumbra, su determinación parecía brillar como una antorcha, iluminando la lucha de cada uno de nosotros. No dejen que el miedo los controle, gritó, su voz efectiva reverberando con fuerza. Este es el momento para alzar las voces y no el silencio. Hagamos que nuestras historias se escuchen. Las palabras me golpearon en el pecho como un puño, y sentí que si no hablaba en ese instante, quizás perdería la oportunidad de ser parte de algo verdaderamente significativo. Pero la inseguridad me anclaba, persiguiéndome con recuerdos de la experiencia que había vivido, de las historias que había guardado en lo más profundo de mi ser. Fue entonces que, en un acto de valentía nacido del miedo, vi a Javier dar un paso adelante. No podemos quedarnos callados. Suficientemente fuerte como para romper el silencio que nos rodeaba. Voy a hablar, afirmé con resolución. Voy a contarles sobre lo que he perdido, sobre lo que he luchado y sobre lo que aún espero. La multitud se detuvo, volviendo sus miradas hacia mí, una amalgama de atención y aliento en sus rostros. Fue entonces cuando sentí otra sacudida en el aire, un estruendo resonante, más cerca que nunca. La tensión aumentaba, el tiempo se congelaba, y el eco de mi historia parecía estar ya cautivo en el aire, esperando ser liberado. Nunca imaginé que una decisión llevaría mi vida a un cambio inesperado, pero aquí estaba, a punto de dar un paso hacia lo desconocido, un destello de decisión encendido por el pálpito colectivo de quienes compartían el mismo anhelo. El horizonte era incierto, pero en el fondo de mi corazón, una llama comenzaba a arder con fuerza. El estruendo creció, un tamborileo insistente que retumbaba en mi pecho, mientras la multitud contenía la respiración, compartiendo mi ansiedad. En ese momento, sentí que mi voz se unía a un coro invisible, un eco de angustia y anhelo que deseaba ser escuchado a toda costa. Sin embargo, frente a la policía que avanzaba, una sombra de duda se adueñó de mí. La angustia me envolvió mientras recordaba la última vez que había hablado en voz alta en un entorno hostil. Las risas burlonas, los gestos de desprecio habían ahogado mis palabras,
desvaneciendo la valentía que una vez había creído tener. Pero algo dentro de mí le decía que esta era una oportunidad diferente, una oportunidad para sanar no solo mi propio dolor, sino también el de aquellos que me rodeaban. Javier, siempre a mi lado, sintió mi vacilación. Detuvo. Alguien había caído, el pánico comenzó a desbordarse. En ese instante, la percepción de lo que significaba realmente estar allí, de lo que habíamos despertado, se volvió aterradora y sublime. ¿Era el momento de actuar o de huir? ¿Podría realmente ser el momento que cambiaría nuestras vidas? El desasosiego llenó el espacio, y en mi mente, la pregunta resonó con estruendo. ¿Podría mi decisión de hablar y unirnos a la lucha convertirse en el catalizador de algo mucho mayor? ¿O era esta la señal para un sacrificio previo a un verdadero despertar? La figura caía, y el tiempo pareció detenerse en un instante de expectación horrible. La multitud se dividió entre la inquietud y el deseo de avanzar, pero el aire estaba cargado de una tensión indescriptible. Entre los gritos y las luces parpadeantes de las sirenas, una oleada de adrenalina recorrió mi cuerpo. Con cada latido, la urgencia crecía. «Ve a ayudar», gritó María mientras se abría paso. Su voz, potente y clara, fue un faro en medio del caótico mar de sombras. Así que, sin tiempo para pensar, avancé, empujando a la multitud que se agolpaba con desesperación. Mis piernas se movieron por pura instinta. Cuando llegué al lugar, la escena se pintó de un gris sombrío. Un joven yacía en el suelo, su rostro pálido y sus ojos entreabiertos brillaban con un destello de confusión. A su alrededor, algunos ya estaban intentando reanimarlo, pero la situación parecía crítica. Su cuerpo temblaba levemente, como si la vida se le escapara. El sonido de su respiración entrecortada se tornó el eco de mis propios temores. «¿Qué pasó?», logré preguntar, aunque mi voz estaba temblando. «Lo golpearon mientras intentaba ayudar a otro», respondió una mujer a mi lado, su rostro empapado en preocupación. En ese momento, entendí que esto no era solo una protesta, era una lucha visceral por la vida misma. Una ola de tristeza se deslizó por mi pecho, y casi no pude contener las lágrimas que amenazaban con brotar. Las palabras de Javier resonaron en mi mente: «No podemos dejar de seguir adelante». Y aún así, por un instante, pensé en todo lo que había perdido antes, en cómo el miedo había despojado de significado mis intentos de apoyar a otros. Pero tal vez este sería mi momento de redención. Tal vez, al ayudar, podía restituir el sentido de mi viaje. «Necesitamos ayuda», grité, sintiendo que la voz se apoderaba de mí de nuevo. Mis palabras rompían el llanto, y la multitud comenzó a reagruparse, aunque con un prematuro temor en el aire. Aquella escena no era la primera vez que me confrontaba con la violencia y el sufrimiento, pero la raíz de la historia de cada uno de nosotros era ahí donde la compasión brotaba. De repente, escuché un aullido en la distancia, como un recordatorio de que la policía seguía avanzando en línea recta hacia nosotros. «Debemos alejarnos», dijo una voz, y aunque el instinto de conflicto latía fuerte en mi pecho, sabía que teníamos que proteger al herido. Mientras tratábamos de hacer que el joven se sintiera más cómodo, Javier se unió a nosotros. Su expresión de determinación guiaba a otros a ayudar. Juntos comenzamos a improvisar un círculo de protección, mientras otros retrocedían con miedo. Era como si en ese caos absurdo, el amor y la solidaridad buscaban abrirse paso, como el brote de una flor que persigue la luz. «Vengan, ayúdenos a llevarlo». La desesperación en mi voz hizo que algunos retrocedieran, pero otros respondieron, acercándose con un valor que fortalecía nuestra resistencia. Formamos una cadena humana, todos cooperando para levantar al herido y llevarlo hacia el lugar más seguro posible, lejos de la inminente amenaza de las voces uniformadas, el roce de las manos ajenas. La conexión palpable entre desconocidos fue absorbido por el aire en una esencia de humanidad compartida. Cada uno de nosotros, al unísono, comenzaba a olvidar las barreras que nos separaban. Aquí, en este instante, había algo más grande que nosotros, algo que trascendía el miedo. «Vamos, rápido», grité mientras nuestras miradas se escaneaban, llenas de urgencia. Pero en ese momento, sentí que lo que estaba por suceder era más que una simple cadena de eventos. Era en esa amalgama de emociones y vulnerabilidades que cada uno de nosotros, en nuestra fragilidad, encontramos ese hilo que hilaba nuestras historias. El grito desgarrador de la multitud resonó nuevamente, pero ahora no era solo miedo, era impulso, determinación.
y en la cacofonía de esa lucha por la vida, un rayo de esperanza brillaba, cuando logramos encontrar un refugio temporal detrás de un vehículo. La multitud seguía, pero un instinto oscuro me advirtió que algo venía. La presión se acumulaba como un resorte, y un escalofrío recorrió mi cuerpo cuando vi el rostro de alguien entre la multitud. Aquellos ojos, idénticos a los míos, un reflejo del pasado que había intentado dejar atrás. Alguien que había creído perdido para siempre, comenzó a empujar suavemente la multitud, acercándose, y el revuelo de voces pareció silenciarse. La incógnita de su presencia me dejó paralizada, y de repente, la angustia que había tratado de ahogar reverberó en cada rincón de mi ser. ¿Era realmente posible? ¿Podría esa conexión, esa historia, ser lo que finalmente definiera mi camino? De repente, el ruido de la multitud se desvaneció en un murmullo lejano. Mis sentidos se agudizaron mientras los ojos de la figura se encontraban con los míos. Era él, un eco de un tiempo en el que habíamos compartido sonrisas y secretos. Daniel, mi hermano. No lo había visto desde aquella tarde fatídica que cambió el rumbo de nuestras vidas. Daniel, murmuré, como si temiera que al pronunciar su nombre, se desvaneciera en la bruma de la memoria. Un abismo de emociones se abrió en mi pecho, entre la sorpresa y el anhelo. Me lancé hacia él, olvidando momentáneamente el caos a mi alrededor. Los brazos de Daniel me envolvieron, y el calor de su abrazo me llevó a un tiempo anterior a la separación, a las risas compartidas en la sala de estar, a nuestra complicidad irrompible. Lo siento. No sabía a dónde ir, pero sabía que tenía que encontrarte, dijo su voz, quebrada por una emoción contenida. Estoy aquí, hermana. Siempre he estado aquí. Una oleada de lágrimas brotó en mis ojos. En medio de esta tempestad, de todas las luchas que había enfrentado, sentía que el universo había conspirado para reencontrarnos. Las palabras que había estado buscando para compartir mi historia ahora brotaban con claridad. La lucha por el amor, la aceptación, el perdón, podía abarcar también este momento. El clamor de la multitud regresó a mis oídos, pero ahora era melodioso en comparación con lo que sentía en mi interior. Había una fuerza en este reencuentro, una promesa de que no estábamos solos en nuestras batallas, de que nuestra historia se entrelazaba con la de otros, creando un tapiz vibrante de resistencia y amor. Hay que ayudar. Exclamé, dando un paso atrás hacia el grupo que había formado a nuestro alrededor. La urgencia retornó, pero ahora sin miedo. En lugar de eso, sentía que cada paso se convertía en un acto de resistencia. Debemos levantarlo. No podemos dejar que caiga. Nosotros somos su voz también, insistí, mirándole a los ojos. Daniel asintió, el entendimiento mutuo respirando entre nosotros. La vida había tratado de separarnos, pero ahora solo éramos un testamento de lo que un vínculo verdadero puede superar. Nos unimos al círculo de apoyo que había formado con la multitud. En cada mano que se extendió hacia el herido, se sentía la energía colectiva. La angustia compartida se transformaba en fuerza. Cada historia, cada sufrimiento se convirtió en ladrillo, construyendo un refugio para los vulnerables. Cuando levantamos al joven e iniciamos el traslado a un lugar más seguro, el peso de las decisiones comenzaba a fluir en dirección positiva. La valentía había encontrado su canal, y percibía cómo el amor crecía en medio del desconsuelo. Llevábamos historias entrelazadas y, a la vez, el dolor y el amor que nos ataban comenzaron a liberarse. Ahora somos parte del cambio, susurra Daniel, mientras otros comenzaban a alzar sus voces, compartiendo sus relatos de lucha. Estamos aquí, juntos, para abrazar nuestras historias. El eco del mensaje resonó en el aire, creando un ambiente en donde el dolor encontraba su significado en el acto colectivo de liberación. A cada historia contada, cada lágrima compartida, comprendí lo que realmente significaba ser parte de algo más grande que uno mismo. Justo cuando logramos llevar a nuestro compañero a un lugar más seguro, oí un nuevo clamor en el fondo. Era el mismo clamor que había comenzado a crecer en mí. Alguien decía, no somos solo nosotros, somos todos. Miré a Javier y María, quienes me sonrieron con la misma complicidad que había sentido con Daniel minutos antes. El peligro de la policía se desvanecía a medida que compartíamos nuestras verdades. Ese mismo amor que había traído al hermano de vuelta, también estaba encendiendo una revolución de voces. Cada individuo, como un ladrillo en la construcción de un nuevo futuro. La historia no era solo la mía o la de Javier, sino de todos los que estaban allí luchando, y así,
conformamos un nuevo camino, un camino hacia la sanación. La vida seguía cambiando y amenazando con desbordarse, pero en medio de todo, aprendí que este viaje no tenía que hacerse solo. Las cicatrices que llevábamos se convirtieron en la tela con la que tejíamos nuestras esperanzas y sueños. En ese instante de revelación, agarré la pancarta que habíamos sostenido: el amor transforma. La leí en voz alta, y este simple acto resonó como un mantra en todos nosotros. Estamos aquí, no solo como individuos, sino como un colectivo. Lo que hemos pasado nos ha cambiado, pero lo que elegimos hacer ahora puede transformarlo todo, proclamé con toda la fuerza que el amor había despertado en mí. En cada mirada había reconocimiento, y en cada grito, esperanzas renovadas. Me sentí ligera, como si un peso enorme se hubiera desvanecido. Había un nuevo camino que se forjaba mientras las luces de los fuegos artificiales estallaban en el cielo, y con cada chispa, la promesa de un nuevo amanecer se dibujaba en el horizonte, y entonces comprendí, finalmente. No se trataba solo de encontrarme a mí misma o a mi hermano, se trataba de abrirme al mundo, de perderme y encontrarme con todos quienes, al igual que yo, buscaban transformar el dolor en sanación, la tristeza en esperanza. Sabía que la historia seguía, que no tenía finales abruptos, sino que cada decisión, cada acto de amor podía ayudar a reescribir el mañana. Cruzaremos juntos esta tormenta, y lo haremos un paso a la vez, murmuré al viento, dejando que la libertad y el amor me llenaran por completo. Al unir nuestras voces, comprendimos que no solo habíamos combatido la oscuridad, sino que, al contarlo, habíamos traído luz a quienes podrían sentirse perdidos. Y eso es lo que finalmente importa, susurré una vez más, consciente de que esta historia apenas comenzaba.